minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Fiscalización, asambleísta Fernando Villavicencio, por este hecho que de alguna manera desvía la atención de lo que es la mayor preocupación de los ecuatorianos, como es la violencia, la inseguridad, esa esperanza de lograr de nuevo la paz en el Ecuador. Con otra agenda, la mayoría legislativa persiste en un juicio político que, por cierto, reiteramos, está amparado en la Constitución, artículo 129, aun cuando argumenten que no hay que probar nada. La pregunta es ¿para qué se puso el capítulo de etapa de pruebas de cargo y de descargo, que ayer se cerró en la Comisión de Fiscalización? Con este cierre, ¿cuál es la dinámica de la Comisión de Fiscalización? Tienen 10 días para redactar. ¿Qué va a pasar estos días? Porque al asambleísta Villavicencio lo bajaron de la presidencia momentáneamente. ¿Por qué se dejó bajar? Miguel, buen día a los amigos y amigas de la radio. Yo quise bajar y cayeron en la trampa. Cuando el señor Cuero, a quien ya le conozco 2 años, ¿sí?, adopta su pose de gallito, defensor del prófugo y siempre hábil para generar incidentes en la Comisión de Fiscalización, a los 10 minutos de iniciar el proceso, prácticamente vienen con una consigna desde México y desde Bélgica de cuestionar al presidente de la Comisión de Fiscalización, intentan sacarme de casillas y bajarme de la presidencia. Y yo les agarro inmediatamente y digo, apéleme. Y ellos caen en la trampa y me apelan. Obviamente porque para mí es mucho más fácil, más digno y mucho más creativo y productivo estar abajo. No limitado en la presidencia arriba, dirigiéndola. Claro, porque al dirigir la sesión del proceso de sustanciación del juicio, uno se limita a eso, a dirigir, a coordinar, a dar la palabra, pero no puede intervenir. Entonces, gran error de ellos, fatal error de ellos, cayeron en la trampa y yo me bajé al pueblo llano a pelear de un caso en el que yo fui el autor. Esta investigación sobre presunta corrupción en los contratos de Flopec, contratos de fletamento de buques, es autoría nuestra de periodismo de investigación desde el año 2018, 2019, 2020, que hemos trabajado con Cristian Zurita. Así es que en mi territorio yo les llevé a mi terreno y en mi terreno creo yo haberles hundido. Sin duda no quiero echarme flores, creo que cayeron en la trampa y hoy están literalmente sepultados con un juicio político que no se cayó, porque nunca estuvo en pie. O sea, no se puede caer algo que nunca estuvo de pie, que nunca estuvo bien fundamentado. Fue un juicio político envuelto en una etiqueta de conspiración. Aquí lo que estuvo definido, Miguel, y eso tiene que el país saberlo, es una cuarta intentona conspirativa para tomar el poder a través de un golpe constitucional, mixturado con un estallido, con un incendio de las calles, como ya se ha dado en 3 ocasiones anteriores. Y este no es un asunto de demostrar simpatías con quien esté en Carondelet. Es un tema de derecho, es un tema de memoria histórica y sin duda es un tema de ética y de estética. Lo que este juicio político está demostrando, yo por eso, Miguel y compatriotas, me comprometo a presentar un informe. Este informe de la Comisión de Fiscalización, que estará listo en 10 días, va a quedar en la memoria de los ecuatorianos. Es el segundo juicio político en un siglo en contra de un presidente de la República y sin duda no puede ser un documento más con hilachas, con manchas. Tiene que ser un documento que deje para la memoria de este país y del poder que no se puede abusar, que hay que tener credenciales éticas y estéticas para acusar a alguien, no necesariamente el presidente, a quien quiera, a cualquier ciudadano, y que no se puede utilizar el poder
desde el Parlamento, porque es un gran poder, para tomar el poder fuera de los andariveles que te da la democracia, como es las elecciones populares. Ellos quieren alzarse con el poder para liberar a sus prófugos, para liberar a sus delincuentes sentenciados, para borrar las manchas de corrupción que tienen en la Contraloría General del Estado. Ese es el objetivo. Entonces ellos han pretendido acomodar un juicio político. Antes lo hicieron a través de muerte cruzada, pretendieron bajarse un presidente a través de un proceso de destitución. Hoy a través de un juicio político sin pruebas, como yo he dicho a manera de broma, sin siquiera una prueba COVID con sobreprecio. Asambleísta Villavicencio, usted dice que no se ha caído el juicio porque nunca estuvo parado, digamos, pero ayer una de las interpelantes, y a nombre de las interpelantes, Viviana Veloz, dijo que presentaba 100 pruebas. ¿100 pruebas de qué será? Hoy Roberto Aguilar en Expreso dice que incumple el dictamen de la Corte Constitucional, Viviana Veloz, porque se sirvió de hechos ajenos al caso de peculado. ¿Es así? Bueno, también recordaremos, sin lugar a dudas, la pluma magistral de Roberto Aguilar, que pasará también a la memoria histórica de este juicio político. Bueno, y de la forma de narrar y contar la historia de estos últimos años y décadas de Roberto Aguilar ha sido un magnífico acompañante, ¿sí? Relator y contador de historias. Ella dijo ayer, con un discurso armado, ella leyó un discurso. Es muy difícil para ellos poder hilvanar un texto solo. Leyó en la computadora que tenía. Estaba leyendo y al lado estaba su asesor, quien está observado por la Asamblea por su capacidad para calumniar en redes sociales. Él es asesor, me refiero al señor Mauro Andino, asesor de Viviana Veloz. Y lo que hacía la asambleísta Veloz es leer lo que entiendo el señor Andino le dio escribiendo, y con faltas ortográficas. Bueno, ahora el gran mérito de la asambleísta Veloz es que ya puede decir Flopec. Me refiero a Roberto Aguilar. Claro, decía Flopec. Sí. Entonces, de entrada, por eso yo hablo de la estética gramatical. Sí. La solvencia teórica, política, intelectual de un interpelante, de lo que hablaba hace momento usted con el ministro de Gobierno. Para ser un legislador, y yo intento y hago esfuerzos, muchos esfuerzos, para representar dignamente a mi país, al menos a la gente que votó por mí. Pero en las formas más sencillas se puede medir a un legislador. Y a mí me ha dado mucha pena que los señores acusadores, llámense interpelantes, no se hayan familiarizado primero con el tema, ni siquiera con la nomenclatura más sencilla del caso, porque no saben. Ellos no saben cómo se define los fletes para el transporte de petróleo en el mundo de los hidrocarburos, en el mercado de los hidrocarburos. No conocen. Entonces, por eso la legisladora dice cualquier cosa. Y otra legisladora, sí, con una solvencia enorme, apropiada de un Amazonas de ignorancia, ha hecho referencias realmente penosas en este juicio político. Me refiero a Mireya Pazmiño. Y la expresión de ayer fue concluyente. Los tres legisladores le cedieron su capacidad de interpelación. Cedieron todo a la legisladora Veloz. El silencio de los tres, la incapacidad de los tres, cedieron a Viviana Veloz. Ayer la asambleísta Veloz hizo un discurso político en contra del presidente Lasso, un discurso político mediocre, y no presentó ninguna prueba. ¿Quién dijo que presentaba? Lo dijo públicamente. Yo lo puedo decir hoy, lo puedo decir hoy,
si quiere cronológicamente, Miguel, la acusación en contra del presidente Lasso, calificada por el dictamen de la Corte Constitucional, simplemente apunta a un hecho clarísimo: la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso en un presunto acto de peculado. Ni siquiera dicen un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, sino en la tercera adenda del año 2020 entre Amazonas Tankers y Flopec. Y la acusación apunta a que en ese perjuicio que se generó en esa adenda de $6.1 millones, el año 2020, ¿sí?, gobierno de Lenín Moreno, administración de Jaime Condoy en Flopec, ese perjuicio de $6.1 millones que el presidente Lasso conoció tanto por el informe de la Contraloría como por una carta que le presentó el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán. El presidente Lasso, en conocimiento de ese perjuicio económico, permitió que el contrato con Amazonas Tankers continúe y firmó un nuevo contrato en julio del año 2022. Por eso yo ayer, como se negó la asambleísta Veloz a contestar mis preguntas, dejé claro dos cosas. Primero, que el informe de la Contraloría General del Estado no establece responsabilidad penal. Si no hay responsabilidad penal, no hay peculado. Segundo, el informe de la Contraloría General del Estado establece 13 recomendaciones a ser cumplidas de forma obligatoria. Los informes de Flopec entregados a la Comisión de Fiscalización confirman que efectivamente hasta la fecha 2022-2023 Flopec ha cumplido las 13 recomendaciones. Y sin duda estas recomendaciones cumplidas han permitido mejorar las condiciones económicas del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. El otro elemento es de acusación que el gobierno del presidente Lasso firmó un contrato en julio del 2022 y esta hubiese sido una buena prueba. Esta sí hubiese sido una prueba contundente. Si es que firmaba el contrato. Claro, pero resulta que esta acusación es falsa. Y la pregunta es a la Corte Constitucional. Señores magistrados de la Corte Constitucional, ¿cómo no se permitieron ustedes un básico barrido de información, un pedido mínimo, una llamada telefónica a Flopec, a consultar si este contrato existió o existe? Al menos los 6 jueces constitucionales que hablaron eso, una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Bueno, no quisiera llegar a ese extremo, pero si yo estoy dando paso a un juicio y estoy señalando además que hay una mínima, ¿sí?, verosimilitud. Esa mínima verosimilitud era ese contrato de julio del año 2022, porque si la asambleísta Veloz ayer exhibía ese contrato, esa sí era una evidencia de que el gobierno del presidente Lasso firmó un contrato con la misma empresa corrupta, Amazonas Tankers, que estaba acusada de provocar perjuicios al Estado en el gobierno de Lenín Moreno. Pero resulta que ese contrato no existe. Es decir, ahí hay una acusación calumniosa, falsa, que la Corte Constitucional no se dio el trabajito de revisar. Dirán que no es su responsabilidad. Yo creo que sí. Ellos debían identificar si existe un contrato o no, pues. Bueno, resulta que no hay contrato, no hay peculado, y lo que hay es la referencia constante a unos audios publicados por un medio digital que ha caído en desgracia, como el juicio político, unos audios que no han sido periciados, en los que en ninguna parte de estos audios publicados por esta fábrica de calumnias que se llama La Posta, en ninguna parte de los audios se hace referencia a que algún funcionario público haya tomado dinero de los contratos de Amazonas Tankers
con la empresa Flopec. Es decir, así las cosas, este juicio nació bajo tierra y ahí se ha quedado. Por eso yo discrepo con aquellos que señalan que el juicio se ha caído. Nunca se levantó, porque yo, al menos yo conozco, entiendo que esa puede ser la diferencia de criterios, yo conozco el caso y ahora entiendo que muchos legisladores, una vez que han vivido estos 10 días de exhibición de prueba, se dan cuenta que la acusación de esta coalición del correísmo, el Partido Social Cristiano y el ISISmo, y este último bloque representado por el señor Peter Calo, ahora preso, acusado de violación, la señora Mireya Pazmiño y el asambleísta Bruno Segovia, porque hay que decir con claridad, ellos y otros más son los apologistas, los feligreses del señor Leonidas Issa. Entonces, esta coalición socialcristiana, correísta, isista, ha demostrado una enorme debilidad, una pobreza intelectual, y son ellos los responsables de su propio fracaso. Yo por eso un día dije, el presidente Lasso no necesita defensores, así es que no me acusen a mí de ser el abogado del presidente Lasso. Ustedes, y me refiero a ustedes, acusadores, Mireya Pazmiño, Viviana Veloz, el señor Fajardo y el señor Zapata, ustedes se convirtieron en los mejores abogados de Guillermo Lasso. Su pobreza y mediocridad para presentar pruebas, su pobreza intelectual para acusar, les han llevado a este nivel, al derrumbe total del juicio político. Vamos a hablar sobre el caso que denunciara Fernando Villavicencio de Mireya Pazmiño, pero antes, por la alusión que hizo a la Corte Constitucional, uno no termina de entender cuando lee ampliamente tanto el voto de la mayoría de los 6 y los 3 votos salvados bien estructurados, los 3 votos salvados de Teresa Núquez, de Enrique Herrería y de la doctora Carmen Corral, cuando en el dictamen se aprueba, exhortan a los asambleístas, a los órganos de la Asamblea Nacional, a que en el futuro procedan con más prolijidad. ¿Cómo califican si se demuestra que no tuvieron prolijidad? Y en el punto 98 la Corte Constitucional, al hablar de la fiscalización y control político, dice: bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. A esto le está llevando, y lo advertimos, la Corte Constitucional, a esto le está llevando. Y termina el punto 98, por lo que esta magistratura exhorta a la Asamblea a actuar con extrema responsabilidad y en observancia a la Constitución y la ley durante el trámite del juicio político. Significa que no tuvieron extrema responsabilidad para llegar a la presentación de este juicio político en la Corte. Bueno, la Corte para el Registro Histórico, al menos la mayoría, tendrá que responder. Pero el caso de Mireya Pazmiño, escuchemos por favor para que lo comente Fernando Villavicencio su argumento. Mire, el presidente comienza desconociendo la ley orgánica de empresas públicas, emitiendo un decreto para darle todos los poderes al señor Hernán Luque Lecaro, ¿sí? Su delegado en las empresas públicas, su delegado como presidente en la empresa pública Flopec, que en esa empresa pública Flopec se dio todo un entramado de corrupción, de mafias. Y eso el presidente lo sabía a través de la carta que lo envió el señor Johnny Estupiñán. A través de los audios que se ha escuchado, que la plata de Flopec, $150,000 se estaba yendo a manos del señor Hernán Luque Lecaro, y él lo enviaba a Andorra, a esos paraísos fiscales. ¿Cómo sabe que el presidente sabía? Mire, hay informes, hay el informe León de Troya, hay el informe Gran Padrino, y que eso se está investigando en la Fiscalía. Está fuera del juicio político, porque ¿no? está claro, no sé, pero completamente fuera del juicio político, pero no podemos desviar tampoco. Hay esos informes, y eso se está llevando a la investigación en fiscalización, porque luego de este juicio político no solamente queda en responsabilidad política, también tendrá que ir a la justicia ordinaria, porque son
delitos, y no solamente es el entramado de corrupción y el delito de peculado, hay otras mafias que están alrededor de todo eso, y no podemos nosotros olvidarnos de esos dos informes que son gravísimos para la situación del país. Eso dijo Mireya Pazmiño con Milton Pérez en Teleamazonas. Pero lo curioso es que vuelven a mezclar lo que Roberto Aguilar hoy le dice a la asambleísta Veloz, que fue la que asumió el papel de los interpelantes, que está hablando de hechos ajenos al caso del peculado. Pero lo grave, para que lo comente de manera completa, el testimonio de Andrea Poveda, la exsecretaria de la comisión, respecto de quién hizo el informe que hoy ya está en manos de la Fiscalía. Por favor. En virtud de una reunión mantenida con uno de los asesores del asambleísta Pazmiño, me había pedido que por favor presentara mi renuncia en virtud de que el correísmo había tomado fuerza y que le pedían que yo salga. ¿Quién fue el asesor que le pidió la renuncia? El señor Carlos Onofre. Entiendo que es asesor del despacho de la asambleísta Pazmiño. ¿Quién redactó ese informe? La autoría del informe yo no tengo conocimiento, mas sí yo puedo informar a ustedes, señores asambleístas, que el informe a mí me llegó mediante Simbra, correo electrónico, por parte del señor Mario Naranjo y también por el señor Carlos Onofre, que en ese momento había sido vinculado a la comisión como asesor de comisión. El informe me remitió el señor Mario Naranjo a través de Simbra, porque yo les había solicitado a todos los asesores que de acuerdo al reglamento me tienen que enviar mediante memorando firmado la persona que realiza el informe. Él me envió por correo electrónico y anteriormente el señor Onofre me mandó de manera informal vía WhatsApp. Es decir, vino el informe de afuera, testimonio de la secretaria. A ver, cuéntenos, usted que sabe que ha investigado. No dejemos suelto lo primero de la entrevista de Milton Pérez. La asambleísta Pazmiño le dice al país que el presidente Lasso sabía de los perjuicios económicos y de la corrupción en Flopec, en los contratos entre Amazonas Tankers y Flopec. Y ahí sí ya ella se hunde en su propio cinismo. Porque el presidente Lasso sabía el contenido de los informes y de las cartas remitidas por ella al presidente Lasso. ¿Cartas que mentían? En las cartas que le remite la señora Mireya Pazmiño al gerente de EMCO, al señor Hernán Luque, y al propio presidente Lasso, y en el informe aprobado frente a la moción de ella en octubre del 2022, ella dice que los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers son altamente competitivos, beneficiosos para el país, que se deben mantener esos contratos time charter, y cuestiona casi de forma envenenada la decisión del exgerente Johnny Estupiñán de haber terminado de forma unilateral el contrato con Amazonas Tankers. Entonces, cuando ella le dice... Eso firma ella firma y manda con copia a mí, me manda a mí, como presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, cuando ella está señalando eso públicamente, que el presidente sabía, claro, el presidente sabía que ella estaba diciendo públicamente con documentos de su comisión y otros de su despacho que los contratos entre Amazonas Tankers y Flopec eran beneficiosos para el país y que no se podía suspender ese contrato como lo había hecho Johnny Estupiñán. Vea, esta contradicción es gravísima. Y ahora sí pasemos al plato fuerte de la mañana, que es lo que acaba de introducir la exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico, la abogada Andrea Poveda Camacho, comisión presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño. Ecuatorianos. Hace un año, más de un año, yo le abordé en su despacho a la legisladora Mireya Pazmiño, con quien siempre tuve una relación fraterna. Y subí preocupado porque había leído al menos 3 oficios de pedidos de información de ella a Flopec sobre los contratos de Amazonas Tankers con la flota petrolera.
Y yo conozco este tema porque he investigado 15 años los negocios del comercio de crudo. Conozco. Subí lleno de documentos y le dije, colega, entiendo que usted está investigando este tema. Y le hice algunas preguntas, porque primero quería tener la certeza de que ella sabía lo que estaba escribiendo y firmando en sus pedidos de información. Y claro, me llevé la penosa sorpresa de que la colega no entendía nada de petróleo. Entonces yo le dije, ¿quién le está escribiendo estos documentos, estos pedidos de información? Porque eran pedidos de información altamente técnicos, ¿sí? Y no es muy fácil. Usted sabe, Miguel, que el manejo del mundo del petróleo es complicado. Entonces yo, ya se me entró la sospecha y dije, alguien está atrás de la colega legisladora. Pero yo le expliqué a Mireya y le dije, mire, atrás de Amazonas Tankers están las mismas empresas intermediarias de Petrochina, Unipec y PTT, que están siendo investigadas por la justicia de Estados Unidos. Porque a esa fecha ya Raymond Kohut estaba preso en los Estados Unidos. Me refiero al representante de Gumbor. Y ya se había destapado, bueno, con mucho tiempo antes, esta historia que es de conocimiento público. Yo me subo a un taxi y los taxistas saben que Petrochina y que los chinos le han robado al Ecuador $4 por barril. Y la asambleísta Pazmiño no sabía. Entonces yo le puse en antecedentes. ¿Y por qué comento esto aquí en la radio, Miguel? Porque ella sabía. Porque yo le dije hace más de un año que atrás del Amazonas Tankers estaban las mismas empresas, Gumbor y Corpetróleo, que son las intermediarias de Petrochina, que le han perjudicado al pueblo ecuatoriano en los últimos 15 años en más de 5.000 millones de dólares. Son las empresas que se roban al menos $4 por cada barril, que se materializa este robo, ¿cómo? En el flete, pues. Porque son las mismas empresas dueñas del petróleo, ¿sí? Y son las mismas empresas que le fletan los buques a Flopec, que le alquilan los buques a Flopec para cargar su propio petróleo. Entonces, en una acción coludida de una cadena de corrupción impresionante. Yo pensé que la asambleísta me entendió. Y bueno, yo creo que sí me entendió. Pero ella continuó con el trabajo y acabó en octubre mocionando a la comisión la aprobación de este informe, que recibió 5 votos a favor, 3 votos del correísmo, 1 voto social cristiano y el voto de ella, y 4 abstenciones, que son los votos del gobierno. Es decir, el gobierno no votó a favor de ese informe. Ese informe es el que señala que estos contratos de Flopec con Amazonas Tankers son muy buenos para el país. Bueno, como acaba de referir... Y ahora resulta que Amazonas Tankers es otra cosa. Claro. Firma Mireya Pazmiño. Por supuesto. Según el relato de la abogada Poveda Camacho, ex secretaria de la comisión. Primero ella relata de forma casi dolorosa. Los que estuvimos ahí podíamos ver que le salían las lágrimas y estaba muy asustada porque estaba a 1.5 metros de Mireya Pazmiño. Y tuvo la valentía, esta joven abogada, de contar primero que ella fue removida del cargo por una petición del asesor de Mireya Pazmiño, Carlos Onofre, es decir, por una decisión tomada por ella, porque el asesor solo puede hacer lo que la legisladora disponga. Sacarla del cargo de secretaria por no ser correísta. O sea, esto es temerario. Primero porque se entiende que ella es de Pachacuti, o era de Pachacuti y nació ahí. Pero resulta que ella es más correísta que los correístas. Sacan a la secretaria de la comisión por no rezar el credo del correísmo, si vale la metáfora. Y ella es la que relata, cuando yo le pregunto si ese informe fue redactado como manda la ley orgánica de la función legislativa y sus reglamentos, fue redactado por los asesores de la comisión. Ella dice que quien le envió el informe borrador fue Mario Naranjo Borja. Mario Naranjo Borja. Este nombre es clave.
En la misma sesión se leyó la carta de excusa del economista Juan Pablo Jaramillo, un profesional que se ha proclamado seguidor del correísmo, muy activo en Twitter. Yo respeto todo. Pero en la comunicación de excusa a la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el economista Jaramillo le dice a la comisión que no asiste y que él no fue parte de la elaboración de ese informe. Es decir, el asesor 1 de la comisión, porque hay asesor 1, asesor 2. El asesor 1, el asesor principal de la comisión, el señor Jaramillo, no redactó el informe, no hizo la investigación. ¿Sí? Segundo punto importante. Vamos al señor que remite el informe. Yo tengo en mi poder, y hoy está en manos de la fiscal general del Estado, el documento de Word, el borrador del informe, y se les durmió el diablo. Porque no borraron la data del documento. Entonces, usted entra al documento de Word, va a propiedades del documento y aparece un nombre: Isaac Garzón Méndez. ¿Quién es él? Hemos investigado. Este es un chico menor de edad, hijo de Galo Garzón Játiva, procesado penalmente en el caso Petrochina, Petroecuador. Él fue apresado junto a los otros implicados, como el señor Wilson Naranjo Borja, el señor William Vázquez, todos los que están vinculados al caso de cohecho que inició la fiscal general Diana Salazar hace pocos meses, con base a la información remitida por la justicia de los Estados Unidos. ¿Cuál es este caso? Es el caso de que el señor Nilsen Arias Sandoval, gerente de comercio internacional de Petroecuador durante el gobierno de Correa, recibió $22 millones por sobornos. ¿De parte de quién? De los intermediarios de las compañías Gumbor y Corpetróleo, Antonio Perey Casa y Enrique Cadena Marín. Son dos nombres que yo he comentado aquí más de 100 veces en este mismo espacio. Este señor Nilsen Arias estuvo preso en los Estados Unidos. Está colaborando con la justicia norteamericana. Está procesado. Le detectaron y le quitaron y le acaban de quitar millones. $13.5 millones. Es decir, aterrizamos entonces en Ecuador en una de las mayores tramas de corrupción del correísmo y tal vez de la historia petrolera de este país. Y volvemos al nombre del señor Garzón. O sea, yo creo que el niño, el joven, quien aparece como titular de esta computadora, no redactó el informe, pues. Pero sí lo hizo su padre, con algunos. Galo Garzón Játiva. ¿Quién es Galo Garzón Játiva? Él fue la mano derecha de Nilsen Arias durante varios años en la gerencia de comercio internacional de Petroecuador. ¿Él está libre? Está libre, pero está procesado por cohecho. Estuvo preso. Tiene una glosa de $4.1 millones confirmada junto a Nilsen Arias y a otros funcionarios de comercio internacional por los contratos con Petrochina. Este señor es uno de los comparecientes, fue uno de los comparecientes a la Comisión de Régimen Económico. ¿Sí? Es decir, la asambleísta Mireya Pazmiño pidió la comparecencia antes de estar vinculado a este proceso del señor Garzón para que facilite información sobre los contratos de Amazonas Tankers y Flopec. Como también pidió la comparecencia del señor Jaime Condoy, cuando ya la legisladora Pazmiño sabía que Jaime Condoy tenía una glosa de $6.1 millones por haber firmado la tercera adenda del contrato con Amazonas Tankers y también estaba acusado por violencia sexual en la Fiscalía General del Estado. Jaime Condoy. ¿Quién le nombró a Jaime Condoy durante el gobierno de Moreno como gerente de Flopec?
José Augusto Briones. Entonces, vamos a este nombre, José Augusto Briones, exministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno. Ya fallecido. Fallecido. Fue él, como presidente del directorio de Flopec, quien nombró a Jaime Condoy. Y el señor Mario Naranjo Borja, quien remite el informe a la secretaria de la comisión, él y su hermano Wilson Naranjo Borja son socios de José Augusto Briones en la empresa constructora Ares. ¿Cómo sabe esto el país? Por el caso Las Torres. Porque en el caso que ha llevado la fiscal Diana Salazar, este gran caso de corrupción que vincula al excontralor Pablo Celia, a su hermano, etcétera, y otros, aparece como principal vinculado el señor José Augusto Briones. Y aparece esta empresa de los hermanos Naranjo Borja. Es decir, la señora Pazmiño no puede hoy decir que sufrió amnesia, que no se acuerda, porque nosotros somos legisladores y tenemos la obligación de saber. Y si no, pagamos también por la ignorancia. Ella tenía que saber. Y tenía que estar entendida, tenía que estar clara de que su asesor era socio de José Augusto Briones. Y José Augusto Briones no solo está vinculado al caso Las Torres, él también está acusado de haber recibido dinero de Gumbor, es decir, de Antonio Peré. Y vea usted cómo la cadena se va visibilizando esta vinculación perniciosa, corrupta y descomunal de los personajes. El hermano de Mario Naranjo, Wilson Naranjo Borja, es socio en al menos 3 empresas de Antonio y Enrique Peré y Casa. Presos, procesados en los Estados Unidos por haber manejado $45 millones. Escuchen, ecuatorianos, $45 millones en sobornos para mantener los contratos con Petrochina, Unipec y Petro Tailandia. ¿Quiénes pagaban los sobornos? Gumbor y Corpetróleo. El señor Wilson Naranjo está procesado penalmente en el caso Petroecuador. Estuvo preso aquí en Ecuador, vinculado a empresas offshore, al manejo de decenas de millones de dólares de sobornos. Por Dios, ¿cómo una legisladora no puede entender? ¿Cómo no puede estar enterada? Si yo le dije hace más de un año, colega Pazmiño, aquí están las empresas de Enrique Cadena, Antonio Peré. Y me dirán, entonces, ¿y qué tiene que ver el señor Antonio Peré con este negocio? Todo. Vamos a Amazonas Tankers. ¿Qué es Amazonas Tankers? Amazonas Tankers es una maqueta creada, una asociación creada para el efecto el año 2018. Pero ¿cuál es la empresa que está atrás de Amazonas Tankers? Se llama Dragon USA LLP, una empresa creada en los Estados Unidos. Dragon, la que firma el contrato con Flopec el año 2018 y que se transforma luego en esta asociación Amazonas Tankers. Dragon es una empresa de propiedad de Core Petroleum. ¿Quién es el dueño de Core Petroleum? William Sudhaus, el que le paga $10.2 millones, según el FinCEN de los Estados Unidos, a Enrique Cadena Marín. ¿Qué es Core Petroleum? Es la empresa intermediaria de Petrochina, Unipec y PTT, que es parte del grupo Gumbor. ¿Qué es Gumbor? Esta empresa suiza de propiedad de capitales rusos a la que está vinculado Vladimir Putin y cuyo principal representante está preso en los Estados Unidos, Raymond Kohut, acusado de haber pagado $70 millones en sobornos a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Es decir, Core Petroleum, su brazo marítimo es Dragon, es Amazonas Tankers. Pero desde el año 2009 y 2010, la empresa que operó en los contratos de fletamento de buques fue Clear Lake. ¿Cuál es este nombre? Clear Lake, que es la empresa subsidiaria de Gumbor. Y luego, en la década
el 2010, el 2011, crean esta asociación que se llama Andes Tankers. Entonces, no sé si va quedando claro. La empresa que está atrás de Andes Tankers, que manejó todos los contratos de fletamento de buques, Time Charter, lo mismo que acá, Andes Tankers, ¿sí? Durante el gobierno de Correa, la empresa que estaba atrás de Andes Tankers es Clear Lake, Gumbor. Y la empresa que está atrás de Amazonas Tankers durante el gobierno de Moreno es Dragon USA LLP, socia de Corpetróleo. Gumbor y Corpetróleo son lo mismo. Atrás de Gumbor y Corpetróleo están Enrique Cadena Marín y Antonio Peré. Y está el señor Raymond Kohut, procesado en los Estados Unidos. Estas son las empresas que están atrás de este contrato de Amazonas Tankers, estimado Miguel. ¿Y se ha prestado para esto la asambleísta Mireya Pazmiño cuando se reconoce que Mario Naranjo le pasó esto? Pero por supuesto, con conocimiento de causa. Porque yo le dije, fue una reunión de más de 1 hora en su despacho. Y yo lo encaré el otro día en el pleno de la comisión. Le dije, colega, yo le visité, le expliqué. ¿Y qué dijo? No me negó nada, no pudo desmentir. Es decir, yo podría pensar que la colega no sabía, que a la colega le sorprendieron estos agentes de las compañías de Amazonas Tankers. Pero yo le advertí. Y el informe se hizo fuera de la comisión. Está confirmado. El informe se hizo fuera. Lo dijo la propia secretaria, que es la que da testimonio. Y de acuerdo con el reglamento de las comisiones, los únicos autorizados para elaborar un informe son los asesores de la comisión. Ese informe, así en resumen, el informe aprobado por 5 legisladores de la Comisión de Régimen Económico fue realizado por personas vinculadas a la mayor mafia petrolera de la historia de este país, vinculadas a Gumbor y Corpetroleum, vinculadas a Nielsen Arias, Antonio Peré, Enrique Peré, Enrique Cadena Marín, Raymond Kohut, la estructura mafiosa más grande de los últimos tiempos. Ellos son los que hicieron ese informe. Y ahora está en manos de la Fiscalía. Y el caso que usted ha presentado de Mireya Pazmiño está en manos de la Fiscalía. ¿Qué debiera pasar cuando esos documentos prueban lo que ha hecho? Yo hablé hace 3 días con la fiscal, le comenté el caso y le dije, mire, este momento estamos remitiéndole la denuncia penal con todos los adjuntos y está en sus manos. Yo creo que aquí hay varios delitos, entre ellos fraude procesal, utilización de documento falso. Yo no soy abogado, pero eso es lo que me han dicho los amigos asesores de mi despacho. Yo espero ahora que la fiscal general del Estado, como lo ha hecho en otros casos, pueda poner un reflector para que el país conozca cómo desde el Parlamento ecuatoriano hay legisladores que actúan para beneficiar a grandes corporaciones mafiosas. Y tendrá que responder Mireya Pazmiño ante la Fiscalía. No porque ella ella dice que resuelva la Fiscalía. Por supuesto, no solo ella. Tienen que responder los otros 4 legisladores que votaron a favor. Que aquí nadie va. Ahora aparece ahí el correísmo y dice, no, yo me bajo de ese barco. Aquí nadie se baja del barco, señores. O sea, si el legislador Villavicencio no venía y advertía esto, los correístas seguían felices. No, señores. Esos son sus delincuentes. Señores correístas, el señor Naranjo, el señor Garzón son sus delincuentes. Ellos fueron funcionarios de ustedes, el señor Nielsen Arias. Así es que aquí nadie se baja del barco ni desconoce a la parentela política. Ellos son y fueron sus operadores en el sector petrolero durante más de 10 años. Y usted, entre los tantos temas que ha puesto en escena en la comisión, denunció que hubo testimonios que empezaron con este juicio político, como el caso de la posta que luego fue llamado a la Comisión de Fiscalización y no acudió. ¿Qué pasó? ¿Así sí se bajaron del barco? Los principales testimonios, o sea, la base granítica acusatoria, ¿no? La base de la acusación de los 4 colegas legisladores eran las pruebas iluminadas de fuerza y materialidad de la posta. Recuerden ustedes que el señor Boscán fue con toda su parafernalia a la Comisión
a la comisión multipartidista 36 cajas, todo impresionante, todo ahí, un espectáculo, un reality, para decir que el presidente de la República primero había sido o era líder o cabecilla de una estructura narcodelictiva. Así presentó el señor Boscán. Luego, como se les cayó la acusación de traición a la patria, entonces dijeron, no, aquí hay concusión y cohecho de las autoridades de Petroecuador. Y luego, porque ellos nunca mencionaron el caso Flopec, sino una entrevista que le hizo el señor Boscán al señor Johnny Estupiñán. Pero ¿quién le advirtió a Boscán hace un año de este caminar sinuoso y corrupto de Hernán Luque? Fui yo. Yo le dije, en una entrevista en La Posta, estoy investigando a Hernán Luque. Pero una cosa es tener indicios de otros casos y otra cosa es montar un sainete. Entonces se les cayó todo. Y tampoco, no fue el señor Boscán, no fue el señor Estupiñán. Es decir, los dos testimonios clave de los acusadores, a los dos protagonistas clave de los acusadores, les tembló las canillas. No fueron. Bien, al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, asambleísta Fernando Villavicencio, muchas gracias, como siempre, la presencia en la revista de Opinión Democracia. Fernando, que siga adelante con esa tarea. Voy al pleno. Gracias a usted. 8:48 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ingeniera Cristina Argotti del INAMI, tema del invierno y el temporal actual.